Yo quiero compartirles un pequeño mensaje que Dios ha puesto al sentir en mi corazón. Ha sido de bendición para mi vida. Espero que sea de bendición para la vida de usted. Al Señor. Este día vemos cómo el Señor ha derramado de su gracia, de su amor, de su misericordia, y estamos contentos y agradecidos con nuestro Dios por su bondad, por su paciencia, por su benignidad, por su misericordia que tiene para con cada uno de nosotros. Y eso es un motivo de darle muchísimas gracias a Dios, hermanos, porque todavía nos da el privilegio, amado hermano, de abrir una vez más nuestros ojos, y esa es una gran bendición, hermanos. Día con día, el Señor en su infinita gracia y misericordia nos da el tiempo, amado hermano, para que nosotros nos pongamos a cuentas con nuestro Dios, gloria al Señor, y nos demos el tiempo para platicar con Él, para exaltarlo y glorificarlo a nuestro Dios y adorarle. Amado hermano, en esta hermosa mañana, gloria al Señor, yo quiero compartirles un pequeño mensaje que Dios ha puesto al sentir en mi corazón. Ha sido de bendición para mi vida. Espero que sea de bendición para la vida de usted. Y la escritura de esta mañana, amado hermano, es en el Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, una vez más, bendito Dios, por el privilegio, Señor, que nos das de escuchar, Señor, y de predicar tu palabra, oh Dios. En esta mañana, Señor, nos ponemos en tus poderosas manos, Señor, pidiendo, oh Dios, que tome el control, Señor, de este consejo, de esta palabra, bendito Dios. Que sea el Espíritu Santo, Señor, hablando a través de mis labios, Señor. Unge mis labios, oh Dios, con un carbón encendido, Señor. Quita toda palabrería humana, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mis labios, Señor. Esperando, Señor, que sea de bendición y de edificación, Señor, para mis hermanos, Padre. Yo te pido, Dios, que quites todo lo que estorbe, Señor. Todo aquello, Señor, que se quiera levantar en contra del conocimiento de Dios, lo atamos y lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús y declaramos victoria, Señor, en esta mañana, Padre. Porque el Señor quiere que estemos de gloria en gloria y de victoria en victoria. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo me escondo en tu presencia, Señor. Úngeme, Señor, desde la cabeza hasta la planta de mis pies, Padre. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a nuestro Dios. Una historia, amados hermanos. Vemos, amados hermanos, que esta era la tercera vez que nuestro Señor Jesucristo se manifestaba, amados hermanos, se manifestaba delante de sus discípulos después de haber resucitado. Gloria a nuestro Dios. Dice la palabra de Dios que se encontraba el apóstol Pedro, estaba Tomás y estaban otros, estaba Natanael, el de Caná de Galilea, y otros discípulos más con Pedro. Cuando Pedro dice, voy a ir a pescar, y todos aquellos dijeron, nosotros vamos contigo, gloria al Señor. Pero dice que entraron en la barca y que aquella noche no habían podido pescar absolutamente nada. Y dice que cuando ya estaba amaneciendo, se presentó nuestro Señor Jesucristo en la playa, más los discípulos que estaban en la barca.
no sabían que era Jesús. Ellos estaban pescando de noche. Nuestro Señor Jesucristo estaba en la playa. Dice la Escritura que no lo podían ver, no lo podían distinguir, porque estaban pescando de noche. Y cuando ya se acercaron como a 200 codos de distancia hacia la orilla de la playa, estaba nuestro Señor Jesucristo, y Él les preguntó que si tenían algo para comer. Por lo cual ellos fueron sinceros y le dijeron que no tenían absolutamente nada. Entonces el Señor les dijo que lanzaran la red hacia la derecha de la barca y que ahí iban a encontrar algo. Y dice que encontraron y la echaron y ya no la podían sacar, porque la red estaba completamente llena de pescados. Tenía como 153 pescados aproximadamente, según la Escritura. Y yo me imagino que eran de muy buen tamaño, gloria a nuestro Dios. Posiblemente Pedro, con tanta experiencia, amados hermanos, que tenía en pescar, puesto que ese era su trabajo secular, donde toda su vida había estado pescando, amados hermanos, se pudo haber sentido frustrado, se pudo haber sentido fracasado por el hecho de que él, con tanta experiencia y con tantas habilidades que él tenía, no pudo pescar absolutamente nada, hasta que nuestro Señor Jesucristo le dijo lo que hiciera. Tal vez se desanimó, pero esta historia cambió, amados hermanos. Esta historia tuvo un fin feliz, gloria al Señor. Y en esta mañana yo quiero compartirle a usted este pequeño y corto mensaje que lleva por tema: ¿qué debo de aprender del fracaso? ¿Qué debo de aprender del fracaso? Ahora la pregunta es, ¿del fracaso se debe de aprender algo? Claro que sí. Hay un dicho, hermanos, que dice que nosotros tenemos que aprender de nuestros errores. Gloria al Señor. La palabra fracaso no significa, amados hermanos, significa, más bien dicho, falta de éxito. La palabra fracaso no significa derrota, como estamos acostumbrados a entender esta palabra. Y es recomendable que nosotros podamos entender que el fracaso no es el fin, sino el desafío hacia un nuevo y mejor objetivo. Pero alguien decía que el fracaso es el condimento que le da sabor al éxito, y yo pienso, amado hermano, que tenía mucha razón. Ahora, la pregunta es esta: ¿cómo reaccionan algunos cristianos ante un fracaso? ¿Cómo reaccionamos nosotros los cristianos, los hijos de Dios, cuando nosotros tenemos un fracaso en la vida o no tenemos éxito en algo que nosotros emprendemos? Muchos, amados hermanos, hacen o empiezan a crear sus propios argumentos. Muchos de ellos, hermanos, reaccionan de esta manera: dicen que Dios no está con ellos. Siempre, hermanos, que tienen un fracaso en su vida, que tienen falta de éxito en algo que emprendieron, siempre piensan que Dios no está con ellos. Y déjame decirle, amados hermanos, que Dios, que nuestro Señor Jesucristo, en la siguiente mañana, en la historia que acabamos de leer, estaba Jesús ahí, estaba como a 200 codos de distancia. En el versículo 4 dice: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, pero Jesús ahí estaba. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo estaba cerca de ellos, pero como ellos estaban pescando de noche, no lo podían ver y no lo podían distinguir. Y hablando ya por el lado espiritual, amados hermanos, sabemos que a Jesús se le ve por fe. Por fe, amado hermano, según Hebreos 11:1 dice la palabra de Dios, dice: es pues la fe, es la certeza de lo que nos espera y la convicción de lo que no se ve. Muchas personas, hermano, algunos cristianos reaccionan ante un fracaso, se molestan con Dios. Algunos hasta se vuelven enemigos de Dios, otros simple y sencillamente hacen un berrinche. Dicen que Dios les ha abandonado. Muchas veces nosotros pensamos, hermanos, en nuestro caminar, cuando fracasamos en algo, pensamos que Dios no está con nosotros, que Dios nos ha abandonado. Pero no, amado hermano, el Señor siempre está con nosotros.
Dice la palabra de Dios, amado hermano, en Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones, dice la palabra de nuestro Dios. Acercarse a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Cómo podemos acercarnos nosotros a Dios? Nos ha dado el privilegio, amados hermanos, de entrar hasta la misma presencia de nuestro Dios, amado hermano, hasta el trono de la gracia por medio de la oración. Por medio de la oración nosotros podemos comunicarnos, amados hermanos, y acercarnos a Dios, y por medio de leer la palabra de nuestro Dios. Cuando nosotros oramos, leemos la palabra de Dios y nos metemos, ahora sí, bajo la voluntad de nuestro Dios, nuestra relación con el Señor es cercana y no es lejana. Pero hay cosas que nos impiden acercarnos a Dios, y esto es el pecado, porque el pecado nos separa completamente de Dios. Nosotros no podemos permitir, hermano, que haya pecado en nuestro corazón. El pecado no confesado, hermano. Por muy pequeñito que sea el pecado, hay que confesarlo, hermano, porque no hay pecado chico y pecado grande, todo es pecado. Dice la palabra de Dios en Proverbios 28:3, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiar tus manos. ¿Cómo podemos limpiarnos, hermano? Por medio del arrepentimiento, hermano. Por medio de pedirle perdón a nuestro Dios y entregarle todas nuestras faltas y culpas y errores a nuestro Dios. Nosotros tenemos que estar con nuestras vestiduras limpias, porque el Señor viene por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Tenemos que arrepentirnos del pecado. Limpiar las manos, hermanos. Pecadores, limpien sus manos. Vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Los de doble ánimo, hermano, todas aquellas personas que son de doble ánimo son inconstantes en todos sus caminos, dice la palabra del Señor. Tenemos que purificar, amado hermano, vuestros corazones. No podemos permitir, hermano, guardar nada, absolutamente nada en nuestros corazones, hermano. ¿Qué podemos albergar en el corazón? Pecado, soberbia, arrogancia, indiferencia, falta de perdón. Muchísimas cosas, lujuria y tantas cosas, hermano, que puedes anidar en tu corazón. Tenemos que confesar y limpiar nuestras vestiduras y limpiar y purificar nuestro corazón, hermano. Tenemos que guardar nuestro corazón. Dice la palabra de Dios, sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice la palabra de nuestro Dios. El Señor nunca nos ha abandonado. También nosotros tenemos que recordar, amado hermano, que la promesa de Jesús es que siempre estaría con nosotros, según Mateo 28:20. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Él siempre va a estar con nosotros, amado hermano. Él siempre estará con nosotros. Estará contigo y conmigo en el fracaso, en la falta de éxito, en el problema, hermano, en la enfermedad, en las pruebas, en las luchas, en las dificultades, hermano, en la escasez y en la abundancia. Siempre el Señor está con nosotros, hermano. Tú no estás solo. Dios está con nosotros. El Dios grande, poderoso, hermano. Él está con nosotros. Siempre está con nosotros. Ahora la pregunta es esta: ¿tú estás cerca de Él? ¿Qué tan lejos y retirado estás de Dios? ¿Qué tan lejos, hermano, estás tu relación con nuestro Dios? Porque Él quiere, hermano, tener una intimidad con nosotros, y muchas veces nosotros, hermano, nos alejamos de esa relación con nuestro Dios, que debe ser muy cercana. Ahora, hermanos, algunos desarrollan un espíritu de cobardía, de miedo y de temor, de complejo y de duda. Algunos cristianos, hermano, reaccionan ante un fracaso, hermano. Algunos desarrollan un espíritu de miedo, de temor, de complejo y de duda. Fíjese, hermano, que cuando Josué iba a empezar su ministerio, amado hermano, ya como sucesor de Moisés, llevando al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, fíjense que el Señor en Josué 1:9
le manda: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente y que no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo a donde quiera que tú vayas. El Señor, amado hermano, le estaba diciendo a Moisés, a Josué, le estaba diciendo que tendría que ser un hombre esforzado y un hombre valiente. Y lo mismo el Señor en esta mañana nos dice a nosotros, pueblo: hay que ser esforzados y hay que ser valientes. Josué, hermano, tendría que enfrentarse a una ciudad amurallada, llena de gigantes, y tendría que enfrentarse a muchas batallas. Por eso el Señor le dijo: esfuérzate y sé valiente. Y lo mismo nos dice el Señor en esta mañana. Algunos desarrollan un espíritu de miedo, de temor, de complejo y de duda, y se vuelven personas totalmente pesimistas, sin confianza en Dios, faltas de fe. Se vuelven personas totalmente pesimistas. Usted nunca ha platicado con un cristiano y empieza a proponerle algo, a hacer algo, y luego rápidamente dice: no, es que no se puede, es que no se va a poder, es que ¿para qué? No tiene caso. ¿No se ha encontrado a alguien así, hermano? Bien negativos, bien pesimistas. Les falta la fe, hermano. La fe es la certeza de lo que nos espera y la convicción de lo que no se ve, hermano. Tenemos nosotros que tener fe, porque muchas veces, amado hermano, hay cristianos que no confían en Dios, no confían que Dios pueda hacerlo absolutamente todo. Les falta fe, dejan de creerle a Dios. Y sin embargo, hermano, ninguna de estas cosas le agradan al Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Escritura, amado hermano. La Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, de cobardía o de miedo, sino de poder, hermano, de amor y de dominio propio. El Señor nos ha dado el poder por medio de su Espíritu Santo, hermano. El Señor nos ha dado el poder para vencer las obras de Satanás. Nos ha dado el poder, hermano, para vencer las obras de la carne. Nos ha dado el poder para vencer las pruebas, para vencer las luchas, para vencer las tentaciones, hermano. Nos ha dado el poder para vencer la cobardía y el miedo por medio del Espíritu Santo que está en ti y está en mí. Gloria al Señor. Tenga fe, hermano. Tenga mucha fe, hermano, porque los que no tienen fe son como las olas del mar, hermano, que son llevados de un lado para otro. Cuando no tienen fe, hermano, no tienen la certeza, hermano, ni la convicción absolutamente de nada, por lo cual son inconstantes en todo lo que hacen. Porque un cristiano, hermano, debe de tener fe. Un cristiano debe de tener fe, hermano, porque todo es por fe. Todo el cristianismo, todo aquel que es hijo de Dios, nos movemos por fe en todo. Todo es por fe. Seguimos a Cristo por fe. Creemos que nosotros somos salvos por fe. Creemos que nosotros un día vamos a estar eternamente en la presencia de Dios por fe. Todo es por fe, hermano, y no es por vista, hermano, es por fe. Gloria a nuestro Dios. Ahora, ¿cómo puedo quitarme el miedo al fracaso? Recordemos que fracaso no es tener un sueño, hermano. No es no realizar un sueño, sino fracaso es tener un sueño. La Escritura dice: porque 7 veces caerá, fracasará el justo y se levantará. Según Proverbios 24:16, hermano, en nuestro caminar tendremos, hermano, pocos o muchos fracasos o falta de éxito, pero siempre nos levantaremos con la ayuda de nuestro Dios Padre Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo. Ore, hermano, hable con Dios, porque Él siempre estará a su lado en el momento preciso. Y la Escritura, amados hermanos, me dice: clama a mí y yo te responderé. Tenemos que clamar, amados hermanos, a nuestro Dios, y Él nos va a responder si no hay nada que se interponga o que obstruya, hermano, nuestra oración. Él nos va a responder y nos va a enseñar cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Dice la palabra de nuestro Dios. Usted, amado hermano, reconozca su situación,
Como los discípulos reconocieron su situación en el versículo 5, cuando nuestro Señor Jesucristo les preguntó si tenían algo para comer, y ellos le contestaron absolutamente no. Reconocieron su condición. Sea sincero, hermano, usted también. No se avergüence, hermano, de intentar y fracasar, porque quien nunca ha fracasado es porque nunca también lo ha intentado. Tenemos que ser sinceros con Dios. Tenemos que reconocer nuestra condición actual en este momento. En este momento, ¿cómo te encuentras tú y tu relación con Dios? ¿Qué tan apasionado estás de las cosas de nuestro Dios? ¿Qué tan apasionado estamos de las cosas de nuestro Dios? ¿Cuántos deseamos realmente, amados hermanos, abrir para volver a congregarnos, hermano, y buscar a Dios con más pasión y con más fervor realmente, hermano? Escudriña tu corazón. Escudriñémonos realmente, hermano. Yo no sé la situación en la cual tú estés viviendo, pasando, hermano. Si has caído en depresión, si has caído, hermano, el Señor reprenda el diablo esa depresión, hermano. Si has caído en desánimo. Porque el desánimo, amado hermano, es el arma predilecta de Satanás que usa para derribar y desanimar a los cristianos. Es la arma más poderosa que tiene el enemigo, hermano, para derribar y zarandear y desanimar a los cristianos. Pero es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tenemos que reconocer nuestra condición, amado hermano, actual. Número 3, hermano, escuche consejos. Si usted se siente mal, usted tiene una necesidad, usted tiene algo, hermano, que lo esté usted de alguna manera haciendo sentir mal, que no es de agrado delante de nuestro Dios, usted, hermano, platique con alguien que tenga confianza. Pida consejo, hermano, escuche consejos. Dice la palabra de Dios, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Según Proverbios 11:14, los consejos sabios, hermanos, nos ayudan a hacer las cosas con seguridad. El consejo sabio, hermano. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman, dice Proverbios 15:22. Cuando hacemos las cosas nosotros con nuestra propia prudencia o con nuestro razonamiento humano, amados hermanos, el mayor de las veces vamos a fracasar. Otro, hermano, obedezca a Jesús, versículo 6. Ellos reconocieron su situación, que no tenían absolutamente nada de pescado, de alimento para nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Mas sin embargo, el Señor les dijo que echaran la red al lado derecho de la barca y donde podían encontrar, y encontraron bastante. Y fueron obedientes en ese momento y la aventaron hacia el lado derecho, y dice que no podían ni levantar la red porque tenían muchísimos pescados. Obedecieron a nuestro Señor Jesucristo. Déjame decirte, hermano, que la obediencia trae bendición. La obediencia trae consigo bendición. Tenemos que obedecer a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Si usted está pasando cualquier tipo de situación en su vida, hermano, no discuta con el Señor, inténtelo otra vez y no se desanime, hermano, sino siga adelante. Siga adelante, hermano. No voltee para atrás, hermano, para atrás ni para agarrar viada. Usted ponga su mirada en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo, hermano. Ponga la mirada en Él y sígale a Él, hermano, no se desanime. Yo no sé la situación que tú estés viviendo, pasando en este momento, pero Dios sí lo sabe, y tú también. Tú que me escuchas, que estés pasando algún desánimo en tu vida, yo te pido, hermano, en el nombre del Señor, que te levantes, que te esfuerces, que seas valiente y que no te desanimes, que sigas adelante y sigas adelante, hermano, perseverando, hermano. Tenemos que obedecer a nuestro Señor. Ahora, ¿cuáles serán los resultados si nosotros somos obedientes? El resultado será más de lo que nosotros pensamos. Ellos no habían pescado absolutamente nada, hermano, pero cuando fueron obedientes, gloria al Señor. Ahora sí que en abundancia hubo pescados, hermano, no podían ni levantar la red. Ahora, ¿cuáles serán los resultados? Nuestros ojos espirituales van a ser abiertos, según el versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Ya lo pudieron distinguir, ya lo pudieron ver, amados hermanos. Quitemos todo
lo que nos estorba para poder ver a Jesús en nuestras vidas, amado hermano. Muchas de las veces queremos ver las cosas con nuestros ojos carnales, hermano, y estos tienen un límite. Tenemos que abrir nuestros ojos espirituales, hermanos, viendo las cosas que no son como si fuesen, gloria al Señor. Porque con nuestra vista natural, hermano, nuestra vista es limitada. Pero cuando abrimos realmente los ojos espirituales, vemos cosas maravillosas, gloria a nuestro Señor. ¿Cuáles serán los resultados? Aprendemos a compartir, gloria al Señor, y aprendemos a confiar en nuestro Dios. Una de las cosas, hermano, que me llama la atención es en el versículo 12. En el versículo 12 dice que se sintieron ellos avergonzados. Les dijo Jesús, venid y comed, y ninguno de los discípulos se atrevían a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo quién era el Señor, se sintieron avergonzados. Se sintieron avergonzados porque ellos habían puesto su confianza en ellos mismos. Ellos habían puesto su confianza en ellos mismos, en sus habilidades que tenían como pescadores. Pero nunca se acordaron de Jesús. Ellos se sintieron apenados, y muchas de las veces nosotros queremos caminar y emprender a hacer algo, hermano, caminar sin el Señor, sin consultar, sin poner las cosas bajo la voluntad de nuestro Dios, y las queremos hacer, no sé, por emoción, y no la consultamos con nuestro Dios, hermano, y las cosas no salen bien. Tenemos que aprender a confiar en nuestro Dios. Dice la palabra de Dios: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Este es el consejo, amado hermano, de esta hermosa tarde, de este domingo, gloria al Señor. Espero que sea de bendición para usted como lo ha sido para mi vida. Tenemos que depositar toda nuestra confianza en nuestro Dios. Y para atrás ni para agarrar vuelo. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor, una vez más, Señor, por tu gracia, amor y misericordia, Señor. Pidiéndote, Señor, por todos y cada uno de aquellos hermanos, Señor, que están mirando, Señor, a través de este medio, bendito Dios, que usted pueda hacer algo, Señor, sobrenatural en la vida de cada uno de nosotros, Señor, y de ellos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pedimos que sea usted dándonos la fuerza y fortaleza, Señor, para seguir adelante, Señor, caminar firme, Señor, en tu camino, Señor, bien fortalecidos, Señor, en ti, Padre. Te damos gracias, Señor, por este día, Señor, porque has derramado de tu gracia, de tu amor y misericordia, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos ustedes. El Señor les bendiga y que tengan un excelente día. Bendiciones.